Hola, vengo con mensaje importante. ¿Qué es ese mensaje? El mensaje es, ¿qué es la Biblia? La Biblia es el escrito de Dios. Mucha gente dice que la Biblia fue un escrito de alguien, de humano, pero no es de verdad, porque en la Biblia tiene explicaciones de dónde y cómo empezó cielo y tierra, cómo empezó ser humano. Entonces, nadie puede escribir lo que pasaba si no es Dios. Y aquí podemos llegar a conclusión que verdad es escrito de Dios. La Biblia no es palabra normal, es palabra, pero es espíritu, es Dios. Y Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2 dice, Él estaba en el principio con Dios. ¿Y quién está hablando? Jesús. Jesús es la palabra. Jesús es el verbo. Jesús es todo que tenemos. La Biblia es palabra de Dios. La Biblia es Jesús. Si tú amas a Jesús, debes amar la Biblia, porque es palabra de Dios. Tengo 4 principios simples que te pueden ayudar a saber, entender, leer la Biblia. La palabra de Dios da vida. Es como cuando alguien tiene bajón y se acerca a sus amigos, sus amistades, sus familias. ¿Por qué cercan ellos? Para animar, para ánimo. Entonces, ¿y cómo ellos van a animar? Hablando. ¿Por qué? Palabra es espíritu. Entonces, cuando tú escuchas palabra de Dios, dase a ti vida. El primero, uno tiene que creer en esa palabra, que es verdad. Dios no tiene ninguna razón para mentir, porque es Dios. Entonces, cuando tú lo crees, que es verdad, y te ayudas en tu mente para limpiar cualquier tipo de mierda o de confusiones o dudas sobre la palabra, y se ayuda a limpiar eso. Porque dentro de ti llega a conclusión, ese es la verdad. Lo que está dentro, aunque entiendo o no entiendo, pero una cosa claro es que es verdad. Y punto. Y segundo, evitar suposiciones sin bases bíblicas. No come todo si no tiene básico de Biblia. Porque entonces ese no sirve para nada.
Ese es segundo. Tercero, leer como poco, como puedes, aunque sea 1 minuto, aunque sea 2 minutos, aunque sea una línea nada más, aunque sea 2 líneas nada más, como tú puedes leer poco para empezar. Leer poco a poco. No voy a abrir capítulo 1, me voy a terminar. Ese no así. Ese, leyendo eso con conciencia, que esa es palabra del Señor. Y con su mente, su corazón y toda su atención, aunque sea 1 minuto. Muy importante. Ese te ayuda a entender poco que puede. Y cuando uno entiende poco, se da más ánimo o se crea un tipo de interés. Ese interés te ayuda a ti a amar Jesús. Y cuando tú amas a Jesús y tú tienes esa vida. Último, continúa leyendo ese poco que tú puedes hasta que ese se sienta bien en su corazón. Y también creo esa manera de meditar en lo que tú has leído. Así tú vas a ganar la vida de Jesús. La Biblia es como manual que guía a nosotros en ese mundo. Sin ese manual, uno va a estar en confusión. Que Dios te bendiga mucho. Hasta próximo.